Shabbat Tov, a todos nuestros amados que nos siguen por la red de Facebook. Queremos saludar a nuestros ministerios asociados. Tenemos en Caracas Roe César Charri y esposa, en Brasil Rabino Ícaro, en Perú Roe Ceballos y esposa, Oscar Ceballos y esposa, Florida Roe Regis Alvarado y esposa, Caracas, Venezuela, oriente del país, Roe David González y esposa. Y Caracas, Adonai Roy, Congregación Adonai Roy, también tenemos al pastor Juan Carlos y esposa. Todos ustedes, todos nuestros amados, compañeros, amigos, hermanos en la fe, bueno, un gran saludo desde el estado de Florida. Hoy quisiera tocar un punto que el Señor ha traído a mi mente, a mi espíritu, y tiene que ver pues con un arma que el enemigo siempre ha utilizado y se disfraza, que nos desconecta y él entonces toma ventaja. Y la palabra a nosotros nos dice que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Entonces Lucas capítulo 10 verso 38 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Yeshua oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Yeshua le dijo: Marta, Marta, aquí está la palabra, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En esta palabra entonces nosotros yo quiero hablar de mi vivencia con respecto a esto, con respecto a lo que es estar afanado y estar turbado. Y a veces entramos en situaciones en nuestras vidas donde realmente estamos afanados, pero estamos afanados y nos turbamos porque antes de eso hay algo que se llama distracción. Cuando nos distraemos, entonces caemos en el cansancio, en afanarnos, en perturbarnos y perdemos la concentración y somos deslizados hacia el campo del enemigo. Entonces ya no creo en lo profundo de mi corazón, en los milagros y en el poder sobrenatural, sino que me voy a la lógica, porque pareciera que nuestra fe va menguando. Entonces fíjense, la distracción, en el diccionario usted ve y lee y dice: es separación, división en múltiples vías, ¿no? En latín significa tirar en direcciones contrarias o divergente. Separación, indistinción, desviación, desatención. Y a veces pareciera contradictorio que aunque estamos en una familia, ¿verdad?, en una comunidad, y aunque estudiamos la palabra del Señor y oramos y hacemos lo que el Señor nos ha mandado hacer, pareciera que en algunas ocasiones estamos distraídos. ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, los que estudian esto dicen que la distracción es falta de capacidad para prestar atención, es falta de interés en el objeto de atención, mayor interés en algo que no sea el objeto de atención. En esta porción de la palabra, la atención debía estar en Yeshua. Sin embargo, Marta se afana. Sin embargo, Marta se preocupa en exceso. Sin embargo, Marta entonces cae en una trampa que se llama distracción. Por eso es que
Nuestro padre Abraham, cuando ve que el Señor lo visita, él entendió quién estaba delante de él. Yeshua va a la casa de Simón, que lo invitan, y no le pone atención a la visita de Yeshua, sino que una mujer entonces viene y no deja de llorar a sus pies y lava sus pies y sus lágrimas caen en sus pies y los seca con su cabello. Y Yeshua entonces toma como ejemplo a aquella mujer. Entonces el punto es que en sí el enemigo no tiene tanto poder porque Yeshua lo venció en el Calvario. El enemigo lo que tiene es poder para engañarnos. Tiene astucia para engañarnos. Tiene astucia para quitar de nosotros lo que el Señor nos ha dado. Entonces muchas veces estamos bajo ataque, porque nosotros sentimos muchas veces cuando estamos bajo ataque. Y debiéramos entonces de hacer lo que el Señor nos manda hacer. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque estamos bajo ataque. Y sin embargo le damos larga y larga y larga y larga y larga. ¿Y por qué hacemos esto? Porque estamos distraídos. Entonces él dice, las distracciones provienen tanto de fuentes externas, estímulos físicos a través de los 5 sentidos, como de fuentes internas, es decir, pensamientos, emociones. La atención dividida, bueno, pensamientos y emociones. No voy a ir por el otro lado, simplemente quiero hablar de estos dos aspectos, el físico y el mental, porque precisamente ahí es donde el enemigo ataca. Otro verso que habla de precisamente la distracción es 1 Corintios 7:35, donde Rav Shaul aconseja, ¿no? Está dando allí una cátedra, ¿verdad? Y él aconseja de que busquemos al Señor sin distracción. Entonces, el 7:35 dice: esto lo digo para vuestro provecho, no para teneros lazos, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces, cuando aquí habla de impedimento, ahí lo que habla es de distracción. Hay algunas escrituras que traducen distracción, para que no te distraigas en buscar al Señor. Porque la distracción es sinónimo de deslizarme. De hecho, la distracción, como dije anteriormente, significa separación, pero otros lo ven de otro punto de vista, y es arrastrar todo alrededor para preocupar, arrastrar. Y esto es lo mismo que nos dice la palabra en Santiago. La palabra del Señor en Santiago dice: cuando alguno es tentado, capítulo 2, no diga que es tentado de parte de Adonai, de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído. Y ahí entonces la palabra atraído, excelco, significa arrastrado. Entonces, cuando yo muerdo el anzuelo y caigo en algo que se llama distracción, yo estoy siendo arrastrado. Yo estoy siendo arrastrado y de una forma muy sutil voy perdiendo mi perspectiva, mi razón de ser y a dónde voy. Y entonces mi vida, el rumbo de mi vida empieza como a turbarse, porque no estoy viendo lo que el Señor desde la eternidad me ha dicho que debo hacer, o cuál es mi tarea que yo debo cumplir en el mundo, porque nacimos con un propósito. Entonces, cuando yo no tengo claro mi propósito, es porque hay una distracción, y esa distracción entonces puede traer como consecuencia lo que le pasó a María. Por eso Yeshua en otra parte dice: por nada estéis afanados. El que habita el lugar secreto del Altísimo mora bajo la sombra, es decir, bajo la imagen, bajo el rostro del Omnipotente. Entonces, estando en su presencia, vamos a estar bajo la sombra del Omnipotente. Estando en su presencia, su gloria, su luz estará sobre nosotros y estaremos enfocados en lo que Él quiere. El asunto es que muchas veces nuestras vidas pudieran tomar otra dirección que el cielo no la ha destinado para con nosotros. Y cuando tomamos otra dirección por estar distraídos, entonces no tenemos autoridad delante del enemigo. Va menguando nuestro poder y nuestra autoridad, porque
hay distracción. Y distracción precisamente es arrastrar, separar. Oía un pastor hablar, él decía que uno de los distractores o los objetos de distracción en este siglo, en esta época, es esto. Y poniendo atención a lo que él hablaba, yo caí en cuenta que realmente es así. Y entonces decimos, ¿cuánto tiempo yo le dedico a las redes sociales? ¿Y cuánto tiempo yo le dedico al Señor? Y entonces, como que caemos en sí y nos damos cuenta que hemos sido distraídos por el enemigo. Yo recuerdo a un predicador hace muchos años atrás llamado Gigi Ávila, que él decía, bota, él decía de una forma muy coloquial, bota el cajón del diablo, bota el cajón del diablo, refiriéndose al televisor. Uno, ¿verdad?, con un espíritu manso puede entender lo que él quiere decir. Él no está diciendo literalmente que lo botes, pero sí podemos entender que él está diciendo, ten cuidado, sácalo de tu mente, bótalo de tu mente, que eso no te atrape, que su influencia no te distraigas, porque si te distrae, entonces te va a robar lo que el Señor quiere poner en ti. Y entonces el Señor le está diciendo, Marta, Marta, afanada y turbada. Y algunas veces estamos afanados y estamos turbados y pensamos que es con nuestra propia fuerza, y no es con nuestra propia fuerza, es con la fuerza del Señor. Por eso la palabra dice, buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia. Pero aquí Marta no estaba buscando primeramente el reino de Elohim y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Aquí Marta estaba afanada y estaba preocupada. Es decir, el Señor no estaba primero en su vida. Escuche esto, porque yo quiero hablar esto a su espíritu. Cuando el Señor no es primero en nuestras vidas, entonces nosotros tratamos de buscar la solución con nuestra propia fuerza, porque somos deslizados a otro ambiente, somos deslizados a otra atmósfera. El enemigo nos lleva a otra atmósfera de la lógica, y puede venir un espíritu precisamente de incredulidad sobre nosotros, y entonces nos cansamos y nos cansamos y nos cansamos, y caemos entonces en una cotidianidad, y caemos entonces en un letargo, y caemos entonces en una costumbre diaria, y pensamos que esta es la voluntad del Señor. Y a veces queremos respuestas y no vemos ni oímos la respuesta. Y decimos, Señor, ¿por qué tú no me hablas? Y yo creo que el Señor sí habla, pero nosotros, por estar distraídos, no oímos lo que el Señor está hablando. Y ese es el caso precisamente de María y de Marta. Mientras Marta estaba afanada y turbada. Entonces, afanada y turbada, ¿por qué? Porque te distraes. ¿Y por qué te distraes? Porque tienes un problema que te saca de la presencia. ¿Por qué te distraes? Porque tienes una situación que te saca del lugar secreto. Porque tienes una situación familiar, emocional, de pareja, trabajo, de vida, de lo que sea, que te saca. Y el enemigo entonces lo toma y empieza a lanzarte dardos y dardos para distraerte, para que tu foco entonces sea por allá, cuando realmente el Señor quiere que veas hacia allá. Y es mucho más fácil con el Señor que con nuestras propias fuerzas. Y Yeshua le dice, pero solo una cosa es necesaria. Mire, yo estoy seguro que hay creyentes o vemos creyentes que necesitamos respuesta del Señor. Y el Señor está diciendo, mira, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sabes por qué? Porque precisamente nuestra búsqueda, darle lo primero al Señor, eso va a traer recompensa que no va a ser quitada. Entonces tenemos que estar enfocados, tenemos que tratar de no abrir las puertas a la distracción, porque poco a poco vamos a perder el sentido de nuestras vidas y pensamos que el Señor no habla. Y la palabra del Señor dice, cuando hablaba con Job, de una
dos maneras habla Dios, habla el Eterno, habla el Señor, mas el hombre no entiende. Entonces dice en sueños, en visiones, pero dice de una o dos maneras. Cuando dice de una o dos maneras, esto es algo simbólico, como decir un día es como 1000 años. O sea, 1000 o 2000 veces habla el Señor y el hombre no entiende. El Señor habla y entonces le decimos, Señor, háblame. El Señor dice, oye, pero ¿cómo hago? Si tú estás en otra sintonía, si tú estás en la sintonía de la distracción, porque pasamos más tiempo con el móvil que en la presencia del Señor, cuando es un mandamiento buscar la presencia. Entonces, el cajón del diablo que hablaba este evangelista Gigi Ávila, bendita sea su memoria, ahora está así, y si no lo sabemos utilizar, podemos perder hasta la familia. Porque absorbe y distrae, y pasas uno, y pasas otro, y pasas otro, y pasas otro, y pasas 1 hora y 2 horas, y después nos justificamos y decimos que es para desestresarnos, y nos olvidamos de la presencia, nos olvidamos de alguien que muchas veces viene a visitarnos porque quiere hablarnos, y no entendemos el tiempo de su visitación, porque estamos distraídos, y es una realidad que yo la acepto, y le pido perdón al Señor, porque yo me he distraído, porque la voluntad del Señor para con nosotros muchas veces es más fácil y con muchas menos cargas de la que muchas veces uno lleva, de la que muchas veces uno carga. No es la voluntad agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo hacer? Tenemos que hacer techubá, tenemos que volver a la senda antigua. Por eso es que el Señor en un momento habla con Jeremías. La situación de Israel. Y le dice, así dice el Señor, dice Jeremías, paraos en los caminos y mirad. Porque llega un momento, que yo tengo que pararme y tengo que observar, porque si la palabra del Señor me dice una cosa y yo estoy viendo lo contrario, bueno, ya, espérate un momento. O sea, yo tengo que entrar en reflexión, yo tengo que pararme, ya va, porque tengo una situación aquí, otra situación más allá, problemas, la economía, el cuerpo, la enfermedad, la suegra, el suegro, el amigo, el trabajo, aquí, arriba, abajo, allá, acá. Pero si la palabra dice que el que habita el lugar secreto del Altísimo mora bajo el rostro del Todopoderoso, entonces, ¿qué es esto? Yo no digo que seamos probados, yo no digo que tengamos situaciones difíciles en la vida, pero va a llegar el momento en que nosotros tenemos que decir, pero un momentico, vamos a pararnos, vamos a hacer un examen, porque el Señor dice, paraos en los caminos y mirad. O sea, escucha, entiende, estamos distraídos. Escucha, para. Estás distraído. Te han arrastrado a otro ambiente, te han arrastrado a otra atmósfera. No es el abrigo del Altísimo, no es el lugar secreto del Altísimo. Y dice, y preguntad por la senda antigua. Entonces el pueblo de Israel, aunque el 6 dice que tendrán pastores, que sembrarán, que cosecharán, pero dice, vendrán contra ellos pastores en sus rebaños, junto a ellos plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar, sí, cómo no, pero estás deslizado, pero estás arrastrado a otro ambiente que el enemigo lo ha puesto para conectarte, y por eso muchas veces el Señor nos visita y no oímos su voz. Y yo con dolor tengo que decirlo, que muchas veces he estado distraídos por las presiones, distraídos por el sistema del mundo, distraídos por las condiciones que pone muchas veces el mundo para cumplir, y pareciera que se nos olvidara que primero es el reino y lo demás viene. Parece que se nos olvidara que si yo le doy siempre lo primero al Señor, lo demás va a venir. Si yo le doy lo primero al Señor, yo voy a tener autoridad
para decirle a cualquier situación, en el nombre de Yeshua HaNazari, en el nombre de Jesús de Nazaret, sal del camino. Sale. ¿Por qué? Porque yo estoy conectado, no estoy distraído. Yo estoy conectado, y al estar conectado, entonces yo tengo autoridad. Es como que si se parara el enemigo delante de mí, yo le digo, quítate. Él pudiera verme y decir, ¿y por qué me voy a quitar? Yo le puedo decir, porque el que está allá arriba, detrás de mí, me mandó. Y cuando el enemigo hace así, tiene que volar, tiene que quitarse. Eso tú tienes autoridad, tienes poder, tienes autoridad. Pero si estamos distraídos, el enemigo nos tiene conectados, afanados, preocupados. ¿Con qué poder y autoridad? Yo le voy a decir entonces, quítate. Entonces, esto es una estrategia de Satanás que le ha dado muy buenos resultados. Y yo no diría, como dijo el predicador G. Ávila, bota el cajón del diablo. Pero sí diría, bota los contenidos que Satanás ha puesto en ese cajoncito llamado teléfono móvil, que nos quita y nos roba el tiempo de la oración, el tiempo del ayuno, el tiempo de la vigilia, el tiempo de estar en su presencia. Y pasamos horas y horas y horas y horas. Y vamos a la congregación y saludamos a nuestros hermanos y oramos muchas veces y oramos y leemos la Torá, pero estamos distraídos. ¿Se da cuenta el punto que yo quiero traerle? ¿Se da cuenta la astucia de Hasatán? Aquí Marta estaba con Yeshua. Marta vio el rostro de Yeshua, pero estaba afanada, pero estaba preocupada. Es decir, no entendió la visita ni lo que hablaba el maestro. Estamos en un tiempo donde los cielos se van a abrir, porque viene un tiempo de cosecha, es la cosecha de la cebada, lo cual se llama Pesaj o Pascua. Fue precisamente en una temporada de cosecha de cebada que el Señor le dio la victoria a Gedeón por medio de un sueño de pan de cebada. Fue precisamente también en una cosecha de cebada donde el Señor le habló a aquella mujer llamada Noemí, que le dijo, tengo que ir otra vez al pueblo de donde salí, a la casa del pan, a Belén, a Betlehem, porque he oído que el Señor ha visitado a su pueblo. Y cuando llega Ruth, que se fue con ella, había cosecha de cebada y también la próxima fiesta, que es Shavuot, que es cosecha de trigo. Entonces, en el nombre poderoso de Yeshua, aquellos espíritus que hoy despiertan, los que están despiertos y los que van a despertar, entendamos, si estamos en una situación de distracción, hoy despertamos, hoy hacemos Teshuvá y entendemos y declaramos que el Señor visita a su pueblo. Fue en un tiempo de cosecha de cebada cuando el Señor visitó a Israel, cuando el Señor oyó, se acordó del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, cuando extendió su poderío, su mano poderosa, su brazo extendido, visitó al pueblo para sacarlo de aquella esclavitud. ¿Pero por qué? Porque el pueblo hizo Teshuvá. ¿Por qué? Porque el pueblo le buscó. Ya no estaba distraído, sino que el pueblo clamó con todo su corazón. Entonces, cuando nosotros estamos alineados y afinados con el Señor, entonces las cosas son diferentes. Y muchas veces no tenemos respuesta del Señor, porque estamos distraídos en una forma muy decente y educada. Leemos la Torah y todo, pero estamos distraídos porque el Señor nos ha dicho, quizás trabaja en esta área de tu vida, quiero trabajar en esto, y lo dejamos pasar.
Los que estudian esto, ellos hablan de una procrastinación, que es posponer actividades que sabemos que son urgentes. Entonces hay actividades que son urgentes, que el Señor nos ha mandado y nos olvidamos de ellas. ¿Por qué? Porque estamos entonces distraídos. Entonces, si yo no hago lo que el Señor me ha dicho, entonces, ¿de qué vale que yo traiga ofrenda al altar? El sacrificio que tú quieres, Señor, es un corazón contrito y humillado. Entonces no es la forma, sino el fondo. Así, bueno, vamos a celebrar la fiesta y hacemos el sacrificio y todo, pero sigo distraído. O tengo que decirle, Señor, yo quiero estar siempre en tu voluntad para que mi vida tenga lógica, tenga un sentido de ser y de existir. Y por eso es que Abraham, bendito sea el Señor, manda a buscar esposa a su hijo Isaac, y le dice entonces a su servidor, Eliezer, ¿no? Era Abraham, Génesis 24, ya viejo, bien avanzado en años, y dijo Abraham a su criado, el criado, Eliezer, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Entendemos que pues lo puso en la circuncisión para hacer el juramento, etcétera. Y dice, irás a esa tierra y vas a tomar gente de aquel pueblo para mi hijo Isaac. Y fíjese lo que es estar en la presencia, lo que es estar no distraído. Por eso les digo que muchos de nosotros, aunque vamos a la congregación, aunque ofrendamos, diezmamos, leemos la Biblia, ayunamos y oramos, estamos distraídos. ¿Por qué estamos distraídos? Porque no hemos hecho lo que el Señor nos ha mandado hacer. Ahora, el Señor se le aparece a Abraham y le dice, mira, esta tierra es para ti, tu descendencia. Él toma esa palabra y camina en esa palabra. Cuida la palabra que el Señor le está dando. Ahora, si el Señor me dijo que esta es mi descendencia, entonces yo voy a tomar atención en cuál va a ser la esposa de mi hijo. Y dice entonces en el verso 6, y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. O sea, no es el hijo que va por ahí, tú vas a traer descendencia de allá para acá. Entonces Adonai, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia dará esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de ella mujer para mi hijo. Y tú traerás de allá, mujer para mi hijo. Entonces, cuando no estamos atraídos, distraídos, arrastrados, sino que estamos allí, en el lugar. Cuando hablo de lugar, no es tanto el físico, sino el lugar emocional, el lugar de nuestro corazón, cuando está realmente allí, delante del Señor. Eso nos da autoridad para que la adversidad entonces sea derrotada delante de nuestros ojos. Y por eso que Abraham le dice a Eliezer, mira, júrame que tú vas a hacer esto y voy a declarar la palabra sobre ti, porque yo tengo autoridad, no estoy distraído, no estoy seducido, cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos. ¿Ves? Atraídos, distraídos. Y dice, Él enviará su ángel delante de ti. ¡Wow! Tienes autoridad. No estás distraído. Y a veces nos cansamos de orar, y Señor, y Señor, y Señor, y Señor, ¿y por qué no me habla? ¿Y por qué no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? El Señor ya habló, pero yo no he hecho lo que Él me ha mandado hacer. Entonces estoy distraído. Y eso me quita autoridad. Abraham sabía dónde estaba y a dónde iba. Porque lo que es del Señor va a permanecer por siempre. Y sea quien sea que se atraviese en el camino, va a tener que salir. Y va a tener que dejar el camino libre para nosotros. Porque eso es lo que dice la palabra. Por un camino vendrán, por 10 irán. Y tú los verán que caen delante de ti. Él enviará su ángel delante de ti. Y tú traerás. Wow.
que nosotros podamos hablar en palabra profética, en palabras de ciencia, proclamar la palabra del Señor a nuestros hijos y a nosotros mismos cuando estamos en el lugar, cuando no estamos distraídos, sino que estamos en el lugar correcto. Lugar hablo de corazón, no tanto el lugar físico, sino mi corazón. ¿Qué el Señor nos mandó a hacer? ¿Es la voluntad del Señor lo que ha pasado en mi vida hasta ahora? ¿Realmente es la voluntad del Señor? ¿O hay cosas que pudieron no haber pasado si yo no estuviera distraído? Si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de ese juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo de su muslo y Abraham, su señor, le juró sobre este negocio. Qué bueno que hay negocios del Señor, ¿verdad? Que hay esa relación de pacto con el Señor, ¿verdad? Y no con el otro. Que hay negocios que nos pueden distraer y nos pueden apartar de su voluntad. Y dice más adelante, y el criado tomó 10 camellos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo. 10 camellos, de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puso en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo retirar los camellos fuera de la ciudad, como puso agua en la tarde, en la hora que salen las doncellas por agua, y dijo, aquí está lo otro, que te da poder y autoridad. ¿Qué dijo? Oh, Señor, ya no está delante de su padre Abraham, ya no está delante de la autoridad, el cual él honra al obedecerle, le dice, el Señor mandará a su ángel. ¡Wow! El Señor mandará a su ángel. Yo no tengo ninguna situación donde el enemigo me pueda acusar o ninguna situación que me haga perder autoridad de mi palabra, porque mi corazón está en el sitio adecuado. No estoy distraído del propósito. Y yo quiero que te entiendas que el enemigo es muy astuto en distraernos del propósito. Y va pasando el tiempo y nos pareciera que nos vamos acostumbrando a un sistema que nos pone el mundo, el cual no viene de la misma presencia del Señor. Entonces, el verso 12, y dijo, oh Adonai, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor. ¡Wow! Qué hermoso estar en obediencia, porque cuando estamos en nuestro corazón, es obediente a lo que el Señor nos ha dicho. Nosotros podemos decir, Señor, te ruego que me des un buen encuentro. Señor, te ruego que me des hoy un buen encuentro. Y yo, en el nombre de Yeshua, quiero declarar esa palabra para ti y para mí y para todos. Nosotros en el nombre de Yeshua nos alineamos al Señor. Y no le digamos, háblame, háblame, háblame. Sino más bien vamos a decirle, alíñame, Señor. Quita toda distracción de mí. Porque no es justo que yo pase horas y horas aquí y dejar de ti de último. Porque tú me dices que el primero eres tú y todo vendrá por añadidura. Pero estamos en un mundo tan cambiante, estamos en un mundo globalizado, donde hoy hay una noticia, mañana es otra. Yo no digo que no se utilice, el asunto es que es primero nuestro corazón. Porque podemos ir a la congregación, podemos hacer todo, pero podemos estar distraídos. Repito, señores, María, Marta estuvieron delante de Yeshua. Ahí está, pero una estaba distraída, aunque estaba sirviéndole a Yeshua. Es más, pensaba que lo que estaba haciendo ella estaba justificado. Y le dices, mira, le puedes decir algo a mi hermanita que no está haciendo nada y me está dejando toda la carga a mí. Y yo me imagino, Yeshua, es que yo no te puse esa carga, ese es el punto. Hay carga que nosotros nos montamos acá, que el Señor no la ha puesto y nos distrae. Se da cuenta que es tan sutil el enemigo en robarnos la palabra del Señor, en robarnos el propósito del Señor, en robarnos
lo que el Señor realmente ha destinado para con nuestras vidas. Tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Yeshua, oía su palabra. María oía su palabra. Marta estaba distraída. Entonces decimos, Señor, háblame, háblame. El Señor está hablando, pero mi distracción no me deja oír lo que Él me está diciendo. Y esto es sutil. Entonces, más que lo externo, es lo interno. Hay un sacrificio que la Torá nos dice que debíamos llevar, pero David dice, el que tú quieres, Señor, es mi corazón. Ese es el sacrificio, porque un corazón contrito y humillado, tú nunca lo vas a despreciar. Y eso nos da entonces autoridad, porque cuando yo estoy caminando en la perfecta voluntad del Señor, yo tengo autoridad para decirle al enemigo, apártate del camino, porque el que está conmigo te venció en el Calvario. Y él tiene que apartarse. Pero si yo estoy conectado a Él, porque no venga a decirme usted que si está afanado y preocupado, usted está conectado al Espíritu Santo. Eso no viene del Señor. Y hablo en situaciones extremas, porque uno en un momento de la vida puede afanarse, en un momento de la vida puede preocuparse. No quiero ir tampoco a los extremos, pero debemos ser cuidadosos en esto, porque el enemigo es muy astuto, Él no tiene mucho poder, porque Yeshua lo venció, pero tiene una astucia, que la misma Torá nos habla de ello en Génesis, que aquella serpiente era más astuta que todos los animales de aquel lugar, del jardín. Y quiero entonces finalizar con Cantares 5, el libro de Cantares, capítulo 5. Allá hay una linda palabra que habla nuestro espíritu. Hay situaciones, vuelvo y repito, donde nosotros creemos que no estamos distraídos, y sí estamos distraídos. Pero para nosotros entender que estamos distraídos, aunque vayamos a la congregación, aunque hagamos todo lo que tenemos que hacer, la única manera de nosotros percibir y entender eso es por revelación del Espíritu. Por revelación del Espíritu. Porque de otra manera no vamos a poder. Capítulo 5, verso 2 dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. A lo mejor el Señor hoy nos está diciendo, ábreme tu corazón. Señor, háblame, es que no te oigo. Es que no oímos muchas veces porque estamos distraídos, porque estamos afanados y perturbados. Y el Señor está allí. ¿Cuántas veces a lo mejor el Señor no nos habrá visitado en nuestro lecho, en nuestra cama, en nuestro caminar? ¿Cuántas veces no se habrá acercado, pero no lo vemos ni oímos? Nos pasa lo que le pasó a Marta, y Yeshua en su amor le dice, Marta, Marta, afanada y preocupada. Entonces yo dormía, pero mi corazón velaba, la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, paloma mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de gotas de la noche. Pero más adelante dice, yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos goteaban mirra, y mis dedos mirras que corría. Sobre la manecilla del cerrojo abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y muchas veces es el punto, que nuestro amado nos visita, que nuestro amado quiere tener intimidad con nosotros. Yo recuerdo en Venezuela que yo tuve un ayuno largo, y me da cosa decirlo, pero es la verdad, y quizás sea la primera vez que lo digo.
Cuando yo terminé aquel ayuno largo, ayuno parcial, en el cuarto, dicho sea de paso, fue un ayuno que al yo buscar la presencia de esa manera, eso impactó en mi vida, en la parte ministerial, y el Señor me dio, entonces, me mostró cosas y me dio palabra que tienen que ver con el ministerio. Lo cierto es que cuando yo estoy orando el último día de ese ayuno largo, parcial, el Señor me dice, el Espíritu Santo habla y me dice, ¿cuándo volveremos a tener momentos como este? Y a mí me da pena decir esto. Yo le dije, Señor, yo voy a volver a este lugar y te voy a seguir buscando. No pasó exactamente así. No pasó exactamente así. Porque recuerdo que sí fui, pero fui nada más 3 días. Con el teléfono celular. Situaciones de trabajo. Yo tenía un camión y el chofer me llama, que me robaron, que está aquí, que está allá, que para allá, que para acá, y esto, y aquello, y lo otro. Yeshua, el Señor, el Espíritu Santo, quería hablar conmigo. Quería darme mi parte, la parte que tenía para mí en ese momento de mi vida. Pero yo estuve perturbado, distraído por las cosas que pone el enemigo en nuestras vidas. Y creemos que no somos tentados. Y sí estamos tentados, porque la palabra dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es arrastrado. Y la palabra distracción, en griego, repito, significa arrastrar. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a que nuestro corazón esté en el lugar correcto. Y por favor, serle sincero al Señor y decirle, perdóname, Señor. Yo he meditado mucho en esto. Lo compartí ayer con mi esposa. Y me decía, ¿y entonces qué hacemos? Vamos a orar. Vamos a orar. Viene la cosecha de trigo. Los cielos se van a abrir. Yo quiero que el Señor nos visite y se cumpla en mi vida todo lo que Él ha hablado. No con mi fuerza, sino con las fuerzas de Él. Yo quiero que Él, cuando me visite a mi lecho, yo pueda, si toca la puerta, pueda abrirla y pueda conversar y tener intimidad y comunión con Él. Jeremías, capítulo 29. Por eso hay un camino que el Señor pone y otro camino que pone el enemigo. El Señor le dice, hey, paraos en la senda antigua. Mirad. Paraos en la senda, y mirad. Preguntad por la senda antigua. Y al final, ¿qué dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque cuando no estamos correctamente caminando en lo que Él nos ha mandado hacer, no hay descanso en nuestra alma. Por eso es que la distracción trae precisamente ese espíritu donde yo me afano y me preocupo en extremo y entonces soy arrastrado a otra atmósfera y a otra situación. La palabra de sanidad a nuestras almas hoy está en Jeremías capítulo 29 desde el verso 10. Y dice así: porque así dice el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Yo, en el nombre de Yeshua, quiero declarar una palabra hoy sobre nosotros. La he declarado y la confirmo. El Señor nos visitará. Hay una cosecha de trigo en Israel. Los cielos se abren. El Señor visitará a su pueblo. Acuérdese de Noemí. Acuérdese de Ruth. Acuérdese de Gedeón, que ganó la batalla precisamente porque tuvo un sueño. Unos panes de cebada. Tiempo de cebada. Tiempo donde el Señor visita a su pueblo.
Y aquí dice, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Yo declaro que el Señor visita sobre nosotros su buena palabra. Yo declaro que salimos de distracción y estamos atentos a lo que el Señor quiere decirnos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y oraréis, y yo oiré. ¿Por qué el Señor va a oír? Porque no estoy distraído. Porque su palabra ha despertado mi espíritu y yo sé lo que el Señor me está pidiendo y me está diciendo que yo haga. No pienses que al Señor se le ha olvidado lo que te ha dicho que haga. Se nos olvidará a nosotros por estar distraídos, pero en el Señor están presentes. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Cuando nosotros buscamos al Señor con todo vuestro corazón, eso es el sinónimo de decir, buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, para que cuando nuestro amado toque la puerta y nos llame, querido, quiero hablar contigo, vine a visitarte, nosotros abramos la puerta en el tiempo y no tengamos después el lamento de decir, vino y se fue porque no estuve a tiempo, me distraí. Entonces díganle, por favor, díganle a mi amado que estoy enfermo de amor, porque Él vino, porque Él te visitó y estábamos distraídos y se fue. Y a veces en nuestras vidas las situaciones se alargan, no porque el Señor no nos oiga, nosotros somos lo que no oímos. ¿Por qué? Porque en algún momento nos hemos distraído y Satanás es experto en distraernos. Quede esta palabra en nuestros corazones. El Señor nos visitará. El Señor nos visitará. El Señor visitará a su pueblo. Que la sombra del Altísimo siempre esté sobre ti. La bendición del Todopoderoso te alcance por siempre a ti y a toda tu generación en el nombre de Yeshua. Amén. Hasta la próxima. Shalom Ubrahot.